Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hermanos y hermanas, y bienvenidos a una edición más de Hablando con Dios, un programa traído gracias a Radio Costa Rica y también traído gracias a Casa de Bendición. Recordarle que también estamos en YouTube. Nos puedes buscar como Casa de Bendición, también buscar el canal de YouTube de Radio Costa Rica. Y también si tienen alguna petición o quieren anunciar algo en este espacio, abajo en pantalla podrán ver los números de teléfono de Casa de Bendición. Además, informarles que Casa de Bendición es una congregación católica que se encuentra en San Vanilla de Montes de Oca, que brinda grupos a diferentes tipos de personas durante la semana. Los lunes a las 6 de la tarde es para parejas casadas. Los martes a las 9 de la mañana es para mujeres casadas. Los miércoles a las 6 de la tarde es asamblea general. Los jueves a las 6 de la tarde es grupo de hombres. Cada primer viernes del mes es la consagración del mes, donde se dan gracias al Señor por todas sus bendiciones durante el mes y también las peticiones. Y por último, asamblea general todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Muy bien. Bueno, hermanos, hoy vengo con un tema un poco incómodo para nosotros, incómodo porque no es algo que realmente nos agrade hablar, y es de el llamamiento, y principalmente voy a hablar a través de Jonás. Jonás no es nuestro típico héroe bíblico, sino que Jonás es un profeta que se rehúsa a hacer la voluntad de Dios y realmente prefiere hacer otra cosa y huir, porque siente diferentes cosas que sentimos nosotros en nuestra carne cuando a veces sentimos un llamamiento que no es para nosotros. Antes que nada, primero que todo, en realidad, primero quiero que usted se siente, cierre sus ojos si puede, si está manejando no cierre sus ojos, y vamos a hacer una pequeña oración. Primero que cierre sus ojos y decirle al Señor, gracias Señor por un día más de vida, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia el día de hoy, Señor. Gracias por la lluvia, Señor, que va a acabar con la sequía, Señor. Que sea una lluvia no solo física, sino que también sea una lluvia espiritual, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que sea una lluvia espiritual, y te damos gracias, Señor, por hoy poder levantarnos de la cama, Señor. Te damos gracias por la salud que tenemos, y si alguien escuchando no goza de salud, yo pido que proclame que la va a tener en este momento, porque usted va a ser sano en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia con nosotros, Señor, porque tenemos trabajo, que a veces nos quejamos de que no nos gusta o es aburrido, pero te damos gracias porque tenemos trabajo. Te damos gracias, aunque estemos pegados en esa presa, porque pronto llegaremos a nuestra casa, y te pedimos que abras los caminos para llegar a casa rápido, abrazar a las personas que amamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nunca estamos realmente solos, porque tú estás con nosotros, Señor. Así que te doy muchísimas gracias por eso, y te damos gracias también, Señor Jesús, por el país en el que vivimos, Señor, por el país en el que vivimos, porque a veces nos quejamos, y te pedimos perdón por eso. Nos quejamos de todas las cosas que hay aquí que no nos agradan, Señor, pero en realidad, Señor,
Vivimos en un lugar maravilloso, lleno de paz, sin ejército, Señor, sin violencia, Señor. Libéranos de toda la posible violencia que haya, Señor, y te damos muchísimas gracias, Jesús, oh Padre, oh Dios y Rey Celestial, por todas las cosas que nos das. Te pedimos perdón, Señor, por la queja, te pedimos perdón, Señor, por faltarte el respeto, por hablar mal de los demás, por quejarnos, por mentir, por chismear o por cualquier otra cosa, Señor, que tú conoces, Señor, que nosotros hacemos y realmente nos arrepentimos, Señor, y te pedimos perdón. Jesús, te pedimos, Señor, que hoy esta pequeña charla, este pequeño pedazo de palabras, Señor, que vamos a compartir hoy yo y los demás hermanos, sea de tu agrado, Señor, sea de bendición para todos, Señor, y que me utilices a mí como herramienta para bendecir y para ayudar a todo aquel que lo necesite, Señor Jesús. Bueno, Señor, en este momento te entrego el resto de este día y esta semana y te pido, Señor, que tomes el control de nuestra vida y te entrego muchísimo este mensaje para que seas tú hablándonos a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les dije anteriormente, hoy vamos a hablar de Jonás. El nombre en realidad de esta pequeña charla o de esta pequeña espacio se llama Jonás, llamamiento y misericordia. La historia de Jonás, primero para ponerles un poco en contexto, que los que no conocen, como mencioné hace unos minutos, trata de un hombre que es siervo de Dios y ya ha servido, o sea, ya es alguien que se ha entregado a Cristo, bueno, a la vida como cristiano y ya ha servido en otras ocasiones, pero por diferentes situaciones no ha querido realizar lo que Dios le ha puesto en el camino. Al principio Jonás es un profeta normal, lo mandan a predicar a Israel y él está muy feliz con su pueblo ya que él es israelita, él es hebreo y pues disfruta mucho de predicar, es un siervo de Dios, ama al Señor, pero sucede algo en su vida y es que el Señor lo manda a predicar afuera de Israel, lo manda a predicar a Nínive. Y a diferencia de otros profetas como lo son Jeremías, entre otros, Jonás no quiere predicar afuera, no quiere ir a predicar, quiere huir de la instrucción de Dios, quiere huir de las órdenes de Dios, quiere huir de la tarea. ¿Y qué pasa? Que Dios lo obliga, casi que lo agarra del pelo y lo hace ir a Nínive. Ahora, les voy a hablar un poco de Nínive. Nínive no es una nación fácil, porque todos dicen, pero qué bárbaro Jonás, ¿cómo no va a querer ir a Nínive si es la tarea de Dios y nosotros tenemos que amar a todos y amar a tu prójimo como a ti mismo? Nínive era un pueblo que oprimía a Israel. Nínive era un pueblo que era la capital de... de Asiria. Nínive era la capital de Asiria. Y como capital de Asiria, que era un pueblo enemigo que torturaba a Israel, no era fácil para nuestro amigo Jonás querer ir a un lugar donde realmente maltratan a tu gente, te discriminan, te tratan mal. ¿Por qué me tienen que mandar a mí a un lugar donde me tratan mal? Sobre todo, ¿por qué me tienen que llevar a mí a predicar a los no judíos? Predicar a los no judíos es muy difícil, a los no creyentes, porque nos sometemos y nos estamos preparando mucho a enfrentarnos a muchísimas críticas, a enfrentarnos a la crítica, a enfrentarnos a que nos traten mal, a que hablen mal de nosotros, a que se burlen de nosotros y la verdad no es bonito que se rían de uno, pero a Jonás le tocaba ir. ¿Por qué Dios manda a Jonás a Nínive? Esto es lo siguiente, ok. Si no es Israel y somos el pueblo elegido, el pueblo de Abraham, el que Dios más ama, el que le prometió tierras y generaciones de generaciones, ¿por qué nos mandó a Jonás a Nínive? Si Nínive es una ciudad pecadora, una ciudad que no ama a Dios. Pues básicamente en esa época Jonás representaba a su nación y su nación
se encontraba en un estado primero de total relajación. Se echó flores, se acostó en sus laureles y dijo: Dios ya me tiene el favor, ¿qué importa? ¿Qué importa? Ya no va a haber nadie que me pueda cambiar eso, nadie me va a quitar eso, yo me voy a relajar. Y eso no es así. Y Jonás se vio reflejado en eso. Entonces Dios dijo: yo quiero que Israel vea que ellos no son el centro del mundo y que yo también amo a más naciones, igual que Israel. Que yo soy el Dios no solo de los judíos, sino de los no judíos. Yo soy el Dios que ama a todas las personas y tiene misericordia de todas, hasta los no creyentes. Y por eso Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive a predicar, salva vidas. Y qué duro, porque yo a veces pienso en Jonás y a mí me ha pasado en mi vida cuando tengo que ir a predicar a personas que no creen y no me van a hacer caso, y qué pereza, porque ya vas y tenés el mismo problema 500 veces y en el espíritu te damos el consejo, pero no me vas a hacer caso. Entonces qué pereza, Señor, ellos no creen en ti como yo. Y ahí Jonás y nosotros caemos en soberbia, porque nos creemos superiores a los demás y hasta nos creemos Dios, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces Jonás se va para Nínive, se tiene que ir a Nínive, es su misión, es su deber como profeta, ir a Nínive. ¿Y qué es lo que sucede en Nínive? Bueno, ¿o qué es lo que pasa con Jonás? Pues, primero que nada, vamos a ir a Jonás 1. Jonás es muy corto, son solo 4 capítulos, entonces su historia es bastante rápida de leer. De hecho, les recomiendo ahora, cuando termine la charla, leerla, porque no duran ni 10 minutos, se los prometo, y tal vez, y van a ver cómo Jonás fue un poco cabezón y no quiso hacer caso a las cosas que Dios le dijo, y cómo él y su comportamiento se refleja en nosotros. Pero también vamos a ver un lado más amable de Dios, porque no todo es feo, nada más que Jonás es un poco cabezón, no es el personaje bíblico más ejemplar, pero es un personaje bíblico necesario, porque es un personaje que ejemplifica lo que muchos cristianos vivimos hoy en día, que es rehusarnos a la obra y sobre todo a envidiar lo que los demás tienen, a esa misericordia que tienen con los demás, que a veces creemos que con nosotros no, perdón. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer Jonás? ¿Qué es la situación que Jonás debe realizar para salir de eso y para sentirse mejor? Vamos a ver entonces Jonás 1:1. El Señor se dirigió a Jonás y dijo: Hijo de Amitai, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Ok, muy fuerte. Nínive está en pecado, Nínive va a ser destruida. Y seguro me imagino Jonás, porque yo sería Jonás y diría: la van a destruir, y qué bien, porque son mis enemigos y porque son unos impíos y son unos pecadores. Buenísimo, qué mal Nínive. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir de Dios y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró un pasaje y se embarcó para allá. Entonces Jonás, digamos que lo mandaron para México y compró un tiquete, pero compró un tiquete como para Argentina. O sea, se fue al otro lado totalmente. Él no quería ir a Nínive, él no quería tener nada que ver con Nínive, él quería que despedazaran Nínive y que a él no lo destruyeran, porque él también tenía falta de fe, él tenía miedo a que Nínive lo destruyeran. Pero Dios le dijo a Jonás, bueno, no le dijo, lo devolvió de una manera bastante fuerte, pero también bonita, y les voy a decir por qué. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a caer en pedazos. Los marineros que acompañaban a Jonás estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, estaba bajo en la bodega dormido.
Entonces el capitán le dijo: ¿qué haces tú dormido? Levántate y clama a tu Dios, tal vez él pueda salvarnos. Entonces aquí vemos que Jonás realmente no quería tener nada que ver con nadie, se acostó a dormir, decidió ni orar, dejar de orar, echarse y decir: no, yo aquí vuelvo hasta que esto se calme, porque yo no quiero tener nada que ver. Y los mismos marineros, no creyentes en Cristo vivo, no creyentes en la palabra de Dios, le dijeron: levántese y llore porque nosotros necesitamos sobrevivir, esto está fatal. Y Jonás decidió orar, y primero, antes de orar, se echaron a las suertes quién era el culpable, y salió Jonás, porque hasta Dios es el Dios de la suerte. Para Dios no existe, la suerte no existe, es Dios. Y Dios quería que Jonás supiera que era culpa de él, que él era el que había traído la maldición a todas esas personas, y que él tenía que liberar, que él era la única forma de que se libraran los marineros. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué ha venido una desgracia aquí? Porque tú eres el culpable. Y Jonás les dijo muy frescamente: bueno, soy hebreo y le rindo culto a Dios, al Dios viviente del cielo y creador del mar y la tierra. Y Jonás le contó a los marineros realmente lo que él estaba haciendo, que era que estaba huyendo del Dios vivo. ¿Por qué? Porque no quería escucharlo, porque no quería ir, porque qué cólera ir a ayudar a los demás que estaban en pecado, y él no, y él es muy puro y muy bueno, y ellos no son hebreos, y yo solo ayudo a los míos. Entonces ellos le dicen: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues échenme al mar, y el mar se calmará, contestó Jonás. Yo, si bien que soy culpable de lo que trae esta tremenda tempestad. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a la tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. Trataron por todo, hasta muy bonito ver cómo los marineros tuvieron misericordia de Jonás, los impíos, los impuros, como a veces, y esto lo quiero enfatizar un poco, también como le dieron una lección a Jonás de que a veces los impíos te dicen: ore, clame a Dios, tratan de salvarlo a uno, y tratan de salvar a Jonás, y a veces uno cree que solo uno, porque es el cristiano, va a recibir, va a dar y nunca recibe, solo recibe del pastor o alguien que sepa más que uno, pero uno siempre sabe más, y una persona impía nunca le va a poder decir a uno qué. Y los marineros le decían: no, Jonás, te vamos a salvar. Pero Jonás dijo: aquí la única forma de salvarme es echarme al agua. Y Jonás se tiró al agua. Entonces ellos clamaron al Señor: Señor, no dejes morir no nos dejes morir por culpa de este hombre, y si es inocente, no nos hagas responsables de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Ellos no lo querían echar al mar, no lo querían ahogar, pero de ahí tocaba. Y como tocaba echarlo al mar, lo echaron. Y le pidieron a Dios que tuviera misericordia de él. Qué buenos, ¿verdad? Le pidieron al Dios vivo, al Dios viviente, que tuviera misericordia de Jonás, porque realmente él de ahí estaba total y completamente en otro planeta. Dicho esto, se echó Jonás al mar, y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Entre tanto, el Señor dispuso un enorme pez a que se tragara a Jonás, y ahí pasó 3 días. Me río porque qué bonita la misericordia de Dios, que no solo inundó a Jonás, bueno, se lo comió un pez, pero bendijo a los muchachos, a los compañeros de Jonás que estaban a su alrededor. Él los bendijo, él simplemente les llenó el corazón de misericordia, y los convirtió a él. Entonces, por lo cabezón que fue Jonás y por lo desobediente que fue, hubo tanta misericordia de Dios que hubo conversión no solo en él, sino en las personas que viajaban con él, en los marineros. Ahora Jonás anda en pez, está en la boca del pez, y se lo tragó el pez, porque el Señor no ha terminado con Jonás. Jonás
todavía tenía que clamarle a Dios que se arrepentía y que tenía que volver a él. Entonces Jonás oró, y leamos la oración de Jonás con mucho detenimiento para ver qué es lo que sucede. En mi angustia clamé a ti, Señor, y me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar, y las corrientes me envolvieron. O sea, aquí él le está diciendo: Señor, yo clamé a ti en el mar, y me respondiste, me amaste, y se calmó. Llegué a sentirme echado de tu presencia, pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo y cubría el mar profundo. Las algas enredaban mi cabeza. Me hundí en lo fondo de la tierra, ya me sentía tu eterno prisionero, pero tú, Señor, me salvaste de la muerte. El Señor le dice: no, Jonás, no te vas a morir, está bien. Pero Jonás se arrepintió y le dijo: perdón, Señor, perdón. Creí en mí mismo, creí en mis propias fuerzas, creí en que soy mejor que los demás, creí en que los demás no importan, en que las cosas que los demás hacen no son importantes, sino que simplemente creí en que yo soy más, en que yo soy el que convierte a los demás. Y me entrego a ti, por favor sálvame porque no sé qué hacer. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales, pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios. Jonás dice: ya no voy a idolatrarme, no voy a idolatrar que soy yo, que solo depende de mí. No, voy a dejar de idolatrarme y voy a decir que depende de ti, que tú eres el que mueve todo, que mueve el mundo. Jonás no estaba metido en nada raro, simplemente que él estaba enojado porque no quería ir a ayudar a alguien que fue malo con él, y él no quería morir. Entonces él creía que él tenía la razón y no entendía qué era lo que Dios estaba haciendo. Entonces Jonás dijo: no, es por tus fuerzas, no las mías. Y ahí muere la fuerza de brazo. Y aquí es donde nos pasa mucho en la vida, la fuerza de brazo. Cuando forzamos algo tanto y no nos sale, hasta que le decimos: Señor, ya no puedo más, es tuyo. Y si tengo que renunciar, si tengo que reiniciar, si tengo que hacerlo de otra manera, si tengo que recapacitar, pues Señor, tú toma el control porque yo no puedo. Cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, me puedes salvar. Él le dice: ya aprendí, ya entendí, Señor. Perdón. Sácame de este pescado horroroso y mandame y voy a ir a Nínive y voy a estar muy feliz de profesar en Nínive. Y se arrepintió de sus pecados. Entonces Jonás ya se los escupió el pez. Ya estamos a la mitad de la historia, y esta historia es muy conocida por eso, y se toma como en son de burla que a Jonás se lo comió el pez y lo escupió, pero es que Jonás se ganó que se lo comiera el pez, y el Señor fue tan misericordioso. Y aquí hay una segunda vez que se ve la misericordia de Dios, porque este libro habla mucho de no entender el llamamiento, de ignorar el llamamiento, pero también habla de la misericordia de Dios, y habla de cómo nosotros ignoramos el llamamiento o no queremos hacer algo que Dios quiere, pero también vemos su misericordia, vemos cómo cada mañana se renueva, vemos cómo tuvo hasta misericordia de gente que no creía en Él, y eso es lo más bonito de la misericordia de Dios, que es infinita y es perfecta. Bueno, ahora seguimos con nuestro amigo Jonás, y ahora Jonás ya le toca ir a Nínive, al bendito Nínive, que tanto refunfuñó, tanto lloró, tanto pataleó, pero había que ir a Nínive. Entonces ya Jonás llega a Nínive y le dice, el Señor le dijo a Jonás: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Y Jonás se fue para Nínive como el Señor le había ordenado. Nínive era una ciudad muy grande que se tardaba 3 días en recorrerla. Jonás entró en la ciudad y caminó todo el día a grandes voces diciendo: dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Entonces Jonás salió como un loco corriendo por todo lado: van a destruir Nínive, van a destruir Nínive, van a destruir Nínive, van a destruir Nínive, se va a destruir, se va a destruir, se va a destruir, se va a destruir. ¡Boom! No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque los habitantes de la ciudad
grandes y pequeños creyeron en Dios y se volvieron a Dios y pidieron perdón y dijeron, perdón Señor, hemos pecado, no nos destruyes. Y ahí vemos otra vez las maravillas, la misericordia de Dios, porque era un pueblo completo y totalmente perdido, era un pueblo total y completamente en el pecado, era un pueblo total y completamente maldito, y Dios los agarró y se los llevó y los protegió, como si fueran el mismísimo Israel, el tan amado Israel. También un fuerte golpe para el creyente a veces que ve como a alguien más lo bendicen en lugar de uno. ¿Y qué pasó con Jonás? Bueno, esta noticia llegó al rey y sus ministros y dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se debe comer ni beber al ganado de los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropa de luto y clamen a Dios con sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta, violencia que ha pasado compartiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie el parecer y calme su ira y no moriremos. Dios vio lo que hacía Nínive y como dejaba su mala conducta decidió no hacerles daño. Entonces Dios le dijo a Nínive, vio que Nínive se portó bien, que se calmó, que se le bajó un poquitito ese pecado, esa idolatría, me imagino, al montón de cosas, a ídolos de oro, o al dinero, o a su propio poderío, como era una ciudad tan grande, tan increíble. Ellos de ahí tenían muchísimas cosas, y Dios dijo, no los voy a castigar, yo los amo, y ustedes me fueron sinceros y dijeron, Señor, yo tengo este pecado, no sé qué hacer, ten misericordia porque yo no puedo. Ahí vemos el amor de Dios, cómo tratamos este tema de la misericordia, cómo no es, o sea, la misericordia de Dios es algo que no se puede entender casi que a palabras, porque es algo que usted y yo no podemos vivir 100%, porque es una misericordia tan perfecta, tan eterna, tan maravillosa, que en nuestra vida se vive demasiado. O sea, la misericordia de Dios es que aunque nos quejemos todos los días porque hay presa, aunque nos quejemos todos los días porque llueve, aunque nos quejemos todos los días porque hace falta plata, aunque nos quejemos todos los días porque estamos solteros, no sé, o nos peleamos con nuestra esposa siempre, o no pasamos las materias de la universidad o del colegio, o nos va mal en el trabajo, y aunque nos quejemos de eso, Dios siempre tiene misericordia. A veces nosotros ni siquiera nos arrepentimos, pero Él aún así tiene misericordia y dice, no, yo a Él lo amo y no lo voy a castigar porque Él es lento en ira. En cambio nosotros nos enojamos, ¿verdad? Con solo que haya un choque y duremos 20 minutos más en llegar a la casa. Pero Dios es diferente. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios maravilloso. Bueno, pero ya se nos olvidó Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Nínive está volando, feliz porque no la van a destruir. Pero Jonás no está muy feliz, que digamos. Y ustedes me van a decir, pero no, hombre, es que ya manda, o sea, ya se lo tragó un pez, ya le llovió, y él sigue bravo. Mejor ya, bueno, qué dicha, bendijeron a Nínive, bueno, yo ya me voy para mi casa a comerme un chifrijo, lo que se comiera en esa época, y ya. Pero no. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho, así que oró a Dios y le dijo, mira Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra, por eso quise huir de prisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo. O sea, hasta él mismo dice, yo sé que vos los amás, yo sé que vos los amás y los vas a proteger, y por eso sé que vas a tener misericordia de ellos y nada les va a pasar. Pero aún así me da cólera que esto esté pasando para ellos. Y le dice, por eso Señor te ruego que me quites la vida, más vale morir que seguir viviendo. Jonás se enoja con Dios, se enoja porque tiene envidia de que a ellos que pudieron pecar todo lo que quisieron, los perdoné rapidito y a él no. Y Jonás no entiende que ellos no tienen algo que Jonás sí tiene, que Jonás convive con él, Dios le habla, Dios le responde, y ellos no. Jonás tiene la misión como pastor, como profeta, de hablarles de Dios para que ellos entiendan, y Jonás no lo entiende. Jonás piensa en
solo en él y en cómo, ay no, eso nos pasa en la vida, ay ya viene llorando porque el novio, ya viene llorando porque no tiene plata, pero yo se lo dije que no gastara ahí. ¿Cuántas veces somos Jonás nosotros con las personas a nuestro alrededor, sobre todo con las personas que buscan nuestra ayuda porque conocemos a Dios, porque somos sus estandartes, porque somos sus abanderados? Y, y la gente nos busca porque nos ama, porque ve la luz de Él en nosotros, y nosotros somos como Jonás. Yo les puedo decir que yo me he enojado con Dios muchas veces por eso, por ver cómo veo que la gente no me hace caso y de la nada al final ya me hace caso y todo le sale bien, y uno de ahí a veces, ¿verdad? Cuesta, pero pero tenemos el privilegio de la salvación. Entonces, ¿qué más hace falta? Pero el Señor le contestó, después de que Jonás quiso que se quería morir porque salvó a otros, o sea, porque bendijo a otros se quería morir. ¿Qué más envidia podía hacer eso? ¡Qué tontera! Mejor seguir viviendo. Aquí, bueno, qué dicha, los bendijeron. Gracias, Señor, lo bendijiste. Ahora yo voy a seguir mi camino y voy a tratar de seguir creciendo. Qué bonito ver cómo es tu misericordia, Señor. Gloria a Dios. Y cantar y ir a bailar con los de Nínive. Y a comerse el chifrijo con los de Nínive. Pues no se podía comer cerdo, pero no importa. Se come con pollo. ¿Te parece bien enojarte así? Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella, y allí hizo una enramada y se sentó a su sombra, esperando a ver qué le iba a pasar a la ciudad. Jonás dijo, no, yo sé que la vas a destruir, la vas a destruir y yo me voy a reír, y voy a reírme cuando esté llorando en una esquina las personas y yo esté feliz de la vida aquí acostado, viendo cómo todo se destruye. Entonces Dios, el Señor, dispuso entonces una mata de ricino que creciera por encima de Jonás y que la sombra le cubriera la cabeza, para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy contento con aquella mata, pero al amanecer siguiente Dios dispuso que un gusano la picara y se secara. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente como el sol y le da directamente en la cara a Jonás, y él sintió que se desmayaba y quería morirse. Entonces Dios le dijo, tuvo misericordia de Jonás con un poquito también de lección. Lo acostó, le puso la mata. Qué bonito, qué rico mata, sí señor. Digamos que uno está ahí con aire acondicionado, para ponerlo en tiempos modernos, y el aire se descompone y empieza a hacer un calor enorme. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ahora nosotros? Pues de ahí, quejarnos como Jonás, porque Jonás lo que hizo fue esto: más me vale morir que seguir viviendo. Pero Dios le contestó, ¿te parece enojarte así porque se haya secado una mata de ricino? Claro que me parece, respondió Jonás, estoy que me muero de la rabia. Entonces el Señor le dijo, tú no sembraste esa mata de ricino, ni la hiciste crecer, ni en una noche nació y la otra se murió. Sin embargo le tienes compasión, pues yo con mayor razón debo tener compasión de Nínive, esa ciudad donde hay muchos de cientos de miles de niños inocentes y de animales. Y así termina la historia de Jonás. Este último extracto muestra cómo Dios le da una lección a Jonás bastante interesante, porque Jonás, un montón he dicho Jonás no quiere entender. Y no quiere entender que Él es de Dios y que todo es de Él y que Dios es misericordioso y Dios le dio una lección de misericordia y también de que Él hace las cosas. Dios, si usted se siente especial por ser tocado por Dios, siéntase, pero que no se le suba a la cabeza, porque usted no es único y la persona a la par también puede ser tocada por Dios, no importa la situación. Entonces no piense que solo usted es tocado, que usted es el tocado, el elegido, porque cualquier persona que puede hacer lo mismo que yo estoy haciendo aquí. El Señor usa cualquier persona. Entonces no se sienta superior a los demás, no se sienta que usted sabe más que los demás, que eso es vanagloria y soberbia espiritual. Porque el Dios es el que pone y quita. Dios es el que pone matas de ricino y las mata. O Dios es el que da todo. Y ahí es donde hablamos de la misericordia. Usted y yo tenemos un amor inconstante.
Aunque amemos a las personas a nuestro alrededor, siempre va a ser con altibajos. Un día vamos a estar muy felices, amando muchísimo a nuestros parientes y personas, y hay días en que por X o Y razón vamos a estar enojados y vamos a estar así, como una línea inconstante. Por otro lado, el amor de Cristo es una línea recta, sin subidas y sin bajadas. El amor de Dios es recto, es perfecto. Aunque usted se jale tortas, aunque usted esté en obediencia, aunque usted esté enojado, aunque usted esté feliz, el amor de Dios sobre usted es una línea recta. Recta, 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 recta. Porque el amor de Dios no tiene fin. Y realmente eso es muy importante. El amor de Dios es tan grande y su misericordia es tan grande que antes, en los tiempos de Jonás, usted se moría y mentira que iba al cielo. Usted se moría y estaba condenado, aunque por más bueno que fuera, usted estaba condenado y no iba a la gracia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué fue tan misericordioso? Usted ya sabe claramente la respuesta. Y fue que se volvió hombre. Y Cristo Jesús, sin ninguna necesidad, pudo haber huido, pudo haber llamado ejércitos de ángeles, como le decía el diablo, en los 40 días de ayuno en el desierto. Pudo haber derrocado a Herodes y volverse el rey del mundo terrenal, pero no. Él sabía que su misión era morir, y murió. Murió, y esa fue la máxima expresión de misericordia, porque nos abrió las puertas a la vida eterna. Y ese fue el máximo regalo de Dios con nosotros, la vida eterna, ser completamente inmortales cuando estemos ya en su presencia junto a Él. Él se apoderó de todo y Él quería el bien de todos. Y si ustedes se ponen a ver, al final todo el mundo terminó feliz. Bueno, Jonás no, pero Jonás terminó vivo afuera de Nínive. Nínive terminó viva, los marineros terminaron vivos, todos terminaron vivos y gozosos al final. Y eso es muy bello, porque eso demuestra la misericordia de Dios con los creyentes como Jonás, como los no creyentes como Nínive, y como los marineros que también se arrepintieron. Y a veces le reclamamos a Dios que nos hacen falta cosas, como le pasó a Jonás, que los demás, que los pecadores tienen cosas que yo no tengo, y nos enojamos muchísimo. Qué cólera, que tal tenga cosas que yo no tengo, que no me hayas dado todavía algo, como se enojó Jonás, pero no tenemos nada que reclamarle porque nosotros no hacemos nada. Y eso se viene también a lo que es la prédica. Nosotros hacemos milagros a través de Jesucristo, pero solos nosotros no hacemos nada. Nosotros hacemos milagros por la voluntad de Dios, pero es cuando Él está con nosotros, cuando Él decide, y Él es el que los hace. Y cuando empezamos a lograr objetivos y metas, vamos a veces llenándonos un poco de orgullo, tal vez de soberbia, y no nos damos cuenta que es Él el que nos mueve. Y es importante irse para atrás y pensar en la misericordia que ha tenido Dios con nosotros, cómo nos ha movido, cómo nos ha llevado a mejorar y a crecer, y nos ha llevado por diferentes valles, algunos un poco oscuros, o a veces nos ha llevado al tope de la montaña donde recibimos la bendición. Cristo en Mateo 9:13 dice: pues vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido a ustedes es misericordia, no sacrificios, porque he venido a llamar a justos, no pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, el Señor sabe que somos pecadores,
y no buscan nosotros sacrificarnos, hacer millones de ayunos. El ayuno es importante y tiene un valor muy interesante, muy importante a nivel espiritual y a nivel... Pero no solo es ayunos, es tener misericordia de la persona que no me simpatiza, es tener misericordia de la persona que me cae mal, es tener misericordia de las personas que me lastiman, es tener misericordia de todos, y tratar a todos con misericordia como Jesús nos trata, porque Dios nos tiene muchísima paciencia. Dios nos tiene muchísima paciencia. También una última palabra, es el Salmo 51, 1 y 2. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad borras mis transgresiones. Lávame de toda maldad y límpiame del pecado. Aquí también es importante arrepentirse de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra impureza, para ser libres en Cristo y para poder decir: oh Señor, tú haz milagros en mí y protégeme. Él hace lo que Él quiere con nosotros, y Él a veces está alineado con lo que queremos, a veces no, pero Él siempre tiene un plan para nosotros y siempre tiene algo mejor para nosotros y siempre quiere que seamos felices. Así que ahora quiero, por favor, que usted cierre sus ojos de nuevo, una última vez, y que le pida primero perdón a Dios por todas esas veces que le reclamó, que le dijo: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y se comparó con los demás. ¿Por qué a mí no y a él sí? ¿Por qué yo tengo que cargar con tu yugo y él no, y a él le va bien y a mí no? ¿Por qué tengo que luchar todos los días contra mí mismo? Me esfuerzo en no mentir, me esfuerzo en ser justo, me esfuerzo en no idolatrar cosas del mundo, renuncio a todo, y de una vez renunciamos a todas las cosas del mundo, y me entrego total y completamente a ti, y a mí no me das lo que quiero. Te pido perdón, Señor, por pensar así, porque yo sé, Señor, nosotros sabemos que tú nos amas, que nos tienes misericordia y que todo llegará. Pero tú amas un corazón contrito y humillado, y al estar quejándonos, al estar enojándonos, al estar reclamándote estas cosas, estamos no teniendo un corazón contrito y humillado, y por eso te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por eso, y te pedimos que nos des ese corazón humilde como el de Jesús, que nos des ese corazón maravilloso, Señor, dispuesto a amar a todos y a todas. Te damos muchísimas gracias, Señor, también por tu misericordia, porque como dices en la Lamentaciones 3, qué grande es la misericordia de Dios, y dichosos los que Él confían en Él. Así que yo te doy muchísimas gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu misericordia cuando pecamos y tú nos proteges. Gracias, Señor, por tu misericordia cuando sucede algo y hay un accidente y no somos nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia todos los días, porque gracias a tu misericordia en este país hay agua y llueve. Gracias a tu misericordia hay sol cuando debe haberlo, Señor. Gracias por tu misericordia tenemos trabajo. Gracias por tu misericordia nacimos en Costa Rica, Señor. Que sí, es un país con defectos porque no hay nación perfecta. Tú no quieres nada perfecto, solo tú. Tú amas lo imperfecto, tú siendo perfecto, Señor, que somos nosotros. Y te doy gracias, Señor, por nacer aquí, un país sin ejército, un país lleno de paz. Quiero que le dé gracias a Dios por todo lo que tiene, por todo lo que tiene. Si tiene poco, dele gracias por lo poco que tiene. Si tiene mucho, dele gracias por lo mucho que tiene. Pero dele gracias a Dios. Y sobre todo, si tiene mucho, renuncie a todo eso y no lo idolatre. Si tiene poco, no envidie, ruegue por más y prométale a Dios un corazón contrito y humillado siempre, ambos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos que mañana sea igual de grande que hoy.
Te damos gracias por tu amor y por tu hacer y por tu gracia, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, por cómo murió, cómo resucitó y definió todas las leyes del mundo, que es imposible revivir y renacer de la muerte, pues Él lo logró. Pues te glorificamos, te entregamos así esta semana, Señor, para que sea una semana de bien, para que sea una semana de bendiciones para todas las personas que están escuchando esta transmisión, Señor. Y te damos gracias por este espacio y por las personas que lo permiten, porque realmente es agradable ante sus ojos. Señor, muchísimas gracias por todo. Te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, esta fue la transmisión de hoy. Espero que hayan disfrutado de ella. No olviden suscribirse al canal de YouTube de Casa de Bendición y consultar a los números que están en pantalla: 2253 1317 o 8318 7361, y seguir el canal de YouTube, que lo pueden buscar en YouTube/Casa de Bendición CR. Muchísimas gracias y buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.